Dejemos que la fama de Cristo crezca en nuestras vidas, en nuestro corazón. Dejemos que el amor, que el perdón, que la misericordia de Cristo entre en cada una de las células de nuestro cuerpo, en nuestra mente, en cada parte de nosotros. Que Jesús se haga famoso con todo el amor en nosotros mismos, para poder así llevar su palabra a nuestros prójimos. Hola mis hermanos, muy buenos días, Dios los bendiga, qué gusto saludarlos de nuevo, qué gusto que estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Bueno, pues mi nombre es Daniel Méndez, para los que no me conocen y para los que me conocen también, soy Daniel Méndez. Un gusto, qué bueno que el Señor nos ha dado una oportunidad más de escuchar su palabra. Vamos a escuchar la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 en adelante. Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los demás profetas. Al enterarse, Herodes dijo: aquel Juan, a quien yo decapité, ese ha resucitado. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía, y al oírle quedaba muy perplejo, pero le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los oficiales y a los principales de Galilea. Entonces la hija de la misma Herodías danzó y gustó mucho a Herodes y los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto, apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de sus guardias con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel, y trajo la cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse, sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, pues aquí en la palabra, una vez más, el Señor viene a decirnos que a través de muchas circunstancias, de todo lo que el mundo te diga, nos diga, me diga a mí, te diga a ti, va a haber confusión, va a haber embriaguez, va a haber incapacidad, va a haber desorientación, manipulación, va a querer
el mundo, el enemigo, la venganza. Para empezar, Herodes estaba ya briago. Es lo que hacía con todos sus invitados. Y él, miren cómo es de astuto el enemigo. Él, dice la palabra, que ya estaba casado con Herodías. ¿Qué quiere decir eso? Que estando casados, ellas podrían heredar el reino. Por eso Herodes, ¿qué es lo que hace? Le ofrece hasta la mitad del reino, porque sabía que en realidad no le iba a dar nada. Muchas veces así pasa con los que te dan un consejo, con los que crees tú que están bien y tú lo sigues, pides un consejo, tú no lo haces de maldad y te pueden decir algo que no esté bien y te engañan. Es ahí donde viene que nuestro guía espiritual debe ser alguien que tenga la facultad de la iglesia. Yo he aprendido eso. Hermano, hay muchos que te van a aconsejar, que te van a decir, que te van a... La televisión es una de las primeritas. La televisión. Sí, a través del teléfono. A través del teléfono. Porque la televisión y ahorita la ocupa uno para ver nada más, pues las películas en familia tal vez, o no sé. En realidad te bombardean tu teléfono con cosas como estas, tratándote de engañar, de alejar de el que te va a decir una palabra de Dios. Herodes dice que ya se sentía él confundido con las cosas que le decía Juan, le tenía miedo, pero lo escuchaba con gusto, dice. Y sucede todo esto a través de la envidia, el coraje, la venganza, la incapacidad, la embriaguez que hay en este mundo. Nos tratan de enseñar cosas que la iglesia no nos enseña. La iglesia nos quiere llevar hacia Jesucristo. A nosotros se nos olvida muchas veces el perdón de Jesús. Vamos a la confesión y pensamos que lo más grande es el perdón, pero en realidad no es el perdón. En realidad, lo más grande es la misericordia de Jesucristo que va a darte el perdón. La misericordia de Dios. Y la iglesia nos invita, especialmente en este momento de Cuaresma, la petición de nuestra Madre Santísima, que vayamos a ponernos en gracia con el Señor a través de la Santísima Confesión, ese santísimo sacramento tan hermoso que Dios nos da. El mundo nos va a querer confundir, pero nosotros, gracias a Dios, encontramos todo lo contrario que pasó con Juan el Bautista. Lo encontramos en Cristo nuestro Señor, en la iglesia. Él nos da paz, nos da amor. Él es fiel, Él es obediente al Padre. Él murió por nosotros, Él está en el sacrificio. Él murió para darnos la reconciliación con Dios Padre. Y a través de Cristo Jesús, nosotros nos reconciliamos, encontramos el perdón por su misericordia y podemos vivir en paz. Algo que este mundo no nos va a dar, hermanos. No nos va a dar nunca la paz este mundo. Mas, sin embargo, nos las va a quitar. Nos las va a quitar. Entonces, confesión, comunión con Cristo Jesús. Comunión con Cristo Jesús. Leamos la palabra de Dios, hermanos. Conozcamos a Jesucristo. Muchos de nosotros ya tuvimos un encuentro con Jesucristo. Tuvimos ese encuentro con Jesús palabra en Emaús. Leamos la palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios la que va a transformar nuestra fe. Va a aumentar nuestra fe. Leamos los evangelios en esta Cuaresma.
para que cuando sea el día de resurrección, nosotros ya conocimos a través de los 4 evangelios el Cristo que va a resucitar, el Cristo del que nos habla el capítulo 6, San Juan, la Eucaristía. Hermano, que Dios te bendiga en este día tan maravilloso, en este fin de semana. Oremos por el Papa Francisco, que va a ir a un lugar muy peligroso. Oremos por él. Sigamos adelante, sigue instruyéndote, sigue leyendo la palabra, sigamos todos juntos llevando la palabra de Dios de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesús, siempre, siempre agarrados de la mano de Jesús, que nos da la paz a través de la confesión y de la comunión. Que Dios los bendiga, que tengan un hermoso día. Cerramos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.